Bien, entonces ahora miremos el trabajo que nos faltaba, que era el trabajo en un proceso politrópico. ¿Y qué es un proceso politrópico? El nombre politrópico quiere decir que en un sistema en el cual, sistema cerrado, ¿cierto? Primero que todo estamos viendo sistemas cerrados, ya sabemos. En un proceso politrópico se denomina así en termodinámica cuando no se mantiene constante ninguna de sus variables. Entonces hay variaciones de presión, volumen y temperatura. ¿Sí? Esas tres funciones de estado están variando a lo largo de la expansión o compresión de una sustancia. ¿Sí? Entonces, perdón un momentico, corro acá que quedó como es. Listo, ahí. Si hay una variación de las tres variables, bueno, haga la redundancia, entonces se llama un proceso politrópico, ya que si se mantiene la presión constante, pues es un trabajo isobárico, ¿cierto? Si se mantiene el volumen constante, pues, a ver, no hay trabajo de frontera. Y si se mantiene la temperatura constante, pues ya sabemos que es un proceso isotérmico. Y ya lo habíamos estudiado en el video pasado, qué pasa cuando se mantiene uno de ellos constante, pues ya sabemos sus ecuaciones. Pero ¿qué pasa en los procesos politrópicos donde varían las tres? Presión, volumen y temperatura. ¿Sí? Bueno, entonces en esos procesos politrópicos de expansión y compresión, la presión y el volumen se relacionan mediante la ecuación. Presión es igual a un volumen elevado a un coeficiente n. A este coeficiente n lo vamos a llamar por el momento coeficiente politrópico. ¿Sí? Es igual a una constante. Entonces la presión y el volumen se relacionan, ¿sí?, mediante ese término, ¿vale? La presión por el volumen, o sea, el coeficiente politrópico solo está elevando el volumen, ¿vale? Por el volumen elevado al coeficiente politrópico es igual a una constante. Por el momento llamamos una constante. Y el coeficiente politrópico ya más adelante le vamos a dar una denominación, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Empezaron a aullar los perros. Fíjense lo siguiente. Tengo la ecuación de trabajo de frontera. Trabajo de frontera es igual a un volumen 1 a un volumen 2 de la presión por la variación de volumen. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Esa presión la va a reemplazar, si es un proceso politrópico, la va a reemplazar por el término politrópico. Entonces, si ustedes despejan de acá presión, entonces me va a quedar si despejan presión, va a quedar la constante por B a la menos N, ¿cierto? Despejen de ahí presión. Entonces lo meto acá. Constante por B a la menos N por dB. ¿Sí? Lo único que hice fue reemplazar presión, así como en el trabajo isotérmico reemplazamos la ecuación de gas ideal. Ahí estamos reemplazando el proceso politrópico, que se relaciona con ese término. C es una constante. ¿Y qué quiere decir esa constante? No, pues es que esa constante siempre va a ser el término presión por volumen elevado a la n. Eso significa la constante. Entonces la vamos a sacar de la integral. La sacamos de la integral, ¿cierto? Y entonces, ¿qué me queda? C por la integral de un volumen 1 a un volumen 2 de B a la menos n por dB. Si integramos eso, entonces, ¿cómo me queda? Volumen 2, ¿cierto? Volumen 2 de la integral de menos n más 1, integren, ¿cierto? Menos volumen 1 de menos n más 1 sobre menos n más 1. Ahí hice la integral de B a la menos n por dB. ¿Sí? Como ustedes ven, ahí hice digamos, la expresión de la integral. Vale. Ahora, ¿qué hacemos? Listo. Pues reemplacemos la constante nuevamente por el término presión por volumen elevado a la n. ¿Sí? Presión por volumen elevado a la n, reemplacé la constante. Ahora, si ustedes hacen aquí distributiva, este por este, menos este por este. Entonces fíjense que aquí me quedó menos n más 1 en el denominador, es mejor verlo como 1 menos n, ¿cierto? Que es lo mismo. Vale. Hagan distributiva y ¿qué me va a quedar? Por ejemplo, en el primer término. B a la n por B a la 2 menos n más 1. Se me va el término Bn con el término B a la 2 menos n. Por favor, ustedes allá con su cuaderno lo verifican. Y entonces, ¿cómo me va a quedar? Como la presión está variando, no es constante, entonces me va a quedar P2 por B2 menos P1 por B1 dividido 1 menos n, donde n tiene que ser diferente de 1, ¿vale? Obviamente el coeficiente politrópico no puede ser 1. ¿Estamos? No puede ser 1 nunca. Listo. Vale. Noten aquí una cosa, que si tenemos un sistema cerrado, pongan allá adentro un sistema cerrado, un gas ideal, está variando presión, volumen y temperatura.
aplicamos el proceso politrópico. Este es el trabajo politrópico, donde n, ¿cierto? No es negativo, pero tampoco puede ser 1, ¿sí? Porque si es 1, me queda indefinida la ecuación. Ahora, ¿qué hacemos acá? Vamos a utilizar la ecuación de gas ideal. La ecuación de gas ideal dice que perdón un momentico, que la presión por el volumen es igual a mRT, ¿sí? Entonces si reemplazo la ecuación de gas ideal en el término presión por volumen, me va a quedar, por ejemplo, en este caso, mR, por esta ecuación, la vamos a reemplazar acá. Entonces, ¿cómo me quedaría? Masa, aquí en este término P2 por V2. Masa por la constante, la masa es constante porque es un sistema cerrado, por la constante por T2 menos la masa por la constante por temperatura 1, porque la temperatura está variando, ¿sí? Entonces yo puedo sacar ahí, si reemplazo aquí la ecuación de gas ideal, hagan ustedes paso a paso. Yo a veces me salto algunas demostraciones, ¿cierto? Porque ustedes también tienen que verificar de esa relación entre los dos, porque estoy utilizando como sustancia gas ideal. Yo puedo sacar el factor común, la masa, porque es un sistema cerrado, entonces la masa permanece constante y no hay reacción química, ni cambio de fase. Ojo que aquí las ecuaciones que estamos considerando en trabajo de frontera, en transferencias de energía que estamos viendo, no estamos considerando cambios de fase. ¿Listo? Entonces, masa por constante sería el factor común de temperatura 2 menos temperatura 1 sobre 1 menos n. Y esas son dos formas de expresar el proceso politrópico, un proceso donde varían las tres. Presión, volumen, temperatura, están variando a lo largo de la compresión o expansión de un gas en este caso. ¿Bien? Listo. Un proceso politrópico, un ejemplo de un proceso politrópico, pues, es por ejemplo un proceso adiabático, una expansión adiabática. Hagan de cuenta cómo es una expansión adiabática. Adiabático quiere decir que las paredes son que no permiten la transferencia de calor, ¿cierto? Entonces hagan de cuenta un proceso en un cilindro de émbolo de expansión o compresión, donde las paredes son adiabáticas, no hay transferencia de calor, pero sí ahí está cambiando la presión, volumen y temperatura. Y entonces, en una expansión adiabática donde la transferencia de calor es igual a 0, N va a ser igual a K. Esta K ustedes la encuentran en la tabla. Esa K es igual a un término que vamos a ver más adelante en calor, que es una relación de calores específicos a presión constante sobre el calor específico a volumen constante de una sustancia. ¿Sí? Eso es un ejemplo, por ejemplo, de un proceso politrópico. Averigüen qué es una expansión adiabática, ustedes también pueden estar averiguando, pero cuando estemos estudiando los procesos adiabáticos, ustedes se van a fijar que este valor K, miren en cualquier tabla A2, me muestra gases como tal. En la tabla 2 me muestra los calores específicos. Esto es una relación de calores específicos, pero lo vamos a ver vamos a explicarlo mejor en los videos de calor. Lo importante es que la tabla 2 me trae algunas propiedades termodinámicas de los gases, como son los calores específicos, que lo vamos a definir más adelante. Pero la relación de un calor específico a presión constante, pues sobre el calor específico a volumen constante, siempre me da mayor a 1. Y ustedes observen en su tabla y por favor chismoseen. K es un número dimensional, que es una relación de calores específicos y funciona bien como coeficiente politrópico, ¿sí?, para procesos de expansión o compresión adiabática. Eso es un ejemplo de un proceso politrópico. ¿Sí? Bueno. Entonces yo lo puedo expresar como conclusión el trabajo politrópico en función de presión por volumen o utilizando la ecuación de los gases en términos de masa del gas por constante de T2 menos T1 sobre 1 menos N. Todos me van a quedar en términos de energía, porque estamos hablando de trabajo en kilojoule o en BTU. British Thermal Unit, ¿cierto? Entonces ya vimos los 4 tipos de procesos. Si se mantiene la presión constante, volumen, temperatura y proceso politrópico. Miremoslo en el diagrama presión-volumen. ¿Sí? En un diagrama presión-volumen, ¿cómo son las funciones de proceso de expansión? Entonces, el rojo, la función que está en rojo, es el trabajo isotérmico, ¿cierto? De 1 a 2. De un estado 1 a un estado 2.
el trabajo de frontera en un proceso isotérmico sería la masa por la constante del gas por temperatura por el logaritmo natural de V2 sobre V1, volumen 2 sobre volumen 1. También lo hicimos en términos de presión, en términos de moles. Utilizamos esta, ¿cierto? Fíjense que es una función logarítmica, logaritmo natural, ¿sí? Y entonces ese que se muestra ahí en rojo está cumpliendo la ley de Boyle, ¿cierto? P1 por B1 es igual a P2 por B2. ¿Vale? Listo. El que está en azulito, de un estado 1 a un estado, llamémoslo aquí, un estado 2'. ¿Sí? Entonces, tal como sacamos ya las ecuaciones del proceso politrópico, esa función es propia de un proceso politrópico. ¿Sí? No se expande tanto como la roja, que es un proceso isotérmico, pero sí es parecida a la función, pero no se expande tanto como el isotérmico. ¿Sí? Entonces fíjense que trabajo de frontera es igual a P2 por B2 menos P1 por B1 sobre 1 menos N. Sí, estamos aplicando esto. Si voy de aquí a aquí, no se expande tanto como el isotérmico. Y ahí también pueden utilizar la relación, la voy a escribir aquí arriba. P1 por B1 elevado a la N es igual a P2 por volumen 2 elevado a la N, que es el coeficiente politrópico. ¿Por qué utilizo esta relación? Porque me está diciendo que el producto presión por volumen elevado a la N es constante. Es decir, que el producto presión 1 por volumen 1 elevado al coeficiente politrópico en el estado 1 es la misma relación de presión 2 por volumen 2 elevado al coeficiente politrópico aquí en el estado 2, bueno, en el estado 2'. ¿Sí? Entonces, por favor escriban esta relación que es muy importante en el momento en que vamos a estudiar cambios de estado en procesos politrópicos. Entonces, listo. Aquí teníamos isotérmico, aquí tenemos politrópico, ¿cierto? Estamos utilizando esta ecuación, aunque también la podemos dar en términos de temperatura, ¿cierto? Así como los de isotérmico también los sacamos en otros términos. Y aquí está, vean el que puse abajo, de un estado 1' a un estado 2, en un diagrama presión-volumen, fíjense que la función es constante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la presión se mantiene constante. Entonces sabemos que el proceso de 1 a 2 es el proceso isobárico, ¿sí? Donde ahí en el proceso isobárico yo puedo utilizar otra ley de los gases ideales. Bueno, esta es la ecuación de trabajo, ¿cierto? Pero la ecuación de los gases ideales ahí es que... ¿Cómo era? A ver, escribámosla por acá. Que P1 sobre T1, Charles, ¿qué? Es igual a P2 sobre T2. ¿Cierto? La relación de gas ideal. Funciona aquí. Ah, no, esto es presión constante. Esto es volumen. Me equivoqué. Donde estamos mirando las variaciones de volumen y temperatura del estado 1' a 2, ¿cierto? Manteniendo la presión constante. Entonces utilizamos esta relación de gases ideales que ya vimos como tal en los videos anteriores, ¿sí? Ahí en esos estoy esquematizando las funciones en un diagrama presión-volumen de las clases de trabajo que vimos. Finalmente, que estoy poniendo acá en una línea vertical. En esta línea vertical que estoy poniendo, por ejemplo, de 1 a 1'. Bueno, por acá. Si se quedó vertical, bueno. Esta línea vertical hace referencia al proceso isocórico, porque está a volumen constante. Entonces ahí ¿qué decimos? Pues que el trabajo de frontera es cero, ¿cierto? Porque el volumen permanece constante si trazo una línea de 1 a 1', el volumen no está variando. ¿Sí? El volumen no está variando, hagan de cuenta, bueno, es que aquí me quedó torcido, ahora lo hacemos otra vez. No, me ha quedado mejor antes. A ver, listo. Esa línea roja que puse ahí punteada es el proceso isocórico. Pues no hay variación de volumen, pues no hay trabajo de frontera. Vale. Ahí esquematicé las funciones de trabajo de frontera. ¿Vale?
Nos falta hablar de dos tipos de trabajo más que se dan en sistemas cerrados, que son el trabajo eléctrico y el trabajo de flecha.